Estás en tus 20, 21, 25, 27 años de edad y ya empiezas a ver cambios mínimos en tu piel y no sabes qué procedimientos de pronto realizarte. Pues en este video te voy a recomendar esos procedimientos estéticos que son ideales en este rango de edad. Vamos con el intro. Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética. El día de hoy te voy a hablar acerca de esos procedimientos que son los ideales para esa década de los 20. Primero debemos entender que la piel en la década de los 20 es una piel que todavía está con una muy alta síntesis de colágeno. ¿Qué es síntesis? Es producción, que está mediada por unas células que se llaman fibroblastos. Entonces, generalmente entre los 20 hasta los 25 años hay mucha todavía producción de colágeno y elastina que da ese aspecto de esa piel tan bonita que es súper finita, uniforme, la textura, los paquetes grasos que tenemos en la carita y en la piel, todos están en su posición como deberían ir. Entonces no te deberías realizar nada en esta edad. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues no es así del todo. Lo más importante y por donde voy a comenzar es con la prevención. La prevención es fundamental. La verdad, la medicina últimamente ha ido evolucionando en prevenir enfermedades, prevenir envejecimiento, más que tratarlo. Una vez que ya una piel está muy descolgada, muy envejecida, pues ya las cosas que podemos realizar sí van a ayudar, pero no son muy óptimas tampoco. Entonces la prevención es lo ideal. Dicho esto, pues lo primero de todo es la rutina de skincare. Y a esta edad pues no necesitamos muchas cosas que ponernos en la piel. De hecho, en ciertas edades pues tampoco, pero menos en este rango de edad. Principalmente le recomiendo una rutina esencial, o lo que yo llamo esencial o básica. Consiste en 3 pasos, o sea, tener tu limpiadora, tu serum y tu protector solar. Bueno, entonces en limpiadoras, si tienes una piel sensible, pues te recomiendo, por ejemplo, el Sensibio Gel de Bioderma, o el gel limpiador de CeraVe, o la Sinderm Espuma de Pharmaderm. Ahora, si tu piel es un poquito más grasa o mixta, pues te puedo recomendar el Effaclar limpiador de La Roche-Posay o el Tinderm Health Sensitive de Isis Pharma, o de pronto si queremos un poco más de control de sebo, puede ser el gel limpiador o el control de Eucerin. Después de esa limpieza facial, pues les recomiendo que usen un serum, no cualquier serum. En este rango de edad les recomiendo que sea un serum preventivo, o sea que tenga antioxidantes. Debemos entender que lo que más daña la piel y genera envejecimiento en general y daño de la piel es la oxidación celular, por eso radicales libres. Entonces pues apliquemos antioxidantes. Entre estos pues los más importantes y el principal sería la vitamina C, y además también este serum de vitamina C generalmente viene combinado con otras cositas como ácido hialurónico, que nos genera muy buena hidratación en la piel y también genera cierto control de pigmento. Entre estos serums de vitamina C, ¿cuáles les puedo recomendar? Pues puedes considerar el A-Oxidative de Aven, o también el CES Vitamin C de Sesderma, o el Hydra Skin Serum de Pharmaderm, que además tiene ese componente de ácido hialurónico para una hidratación aún mayor. Te lo recomiendo que lo uses en la mañana, pero también lo puedes usar tanto mañana como noche. Y obviamente debes terminar tu rutina pues con tu protector solar, ¿cierto? Este protector solar, recuerda usarlo mínimo 2 veces al día. Lo ideal es, la verdad, 3 veces al día. Pero ¿cuáles les recomiendo? Obviamente entre protectores solares pues es más como te gusten o como lo siente la gente. Sin embargo, aquí pues hay unas opciones, que sería el Fusion Water de Isdin, también está el Heliocare Mineral, o puedes considerar, si estás con una piel con mucho más brote o acnéica, puede ser el de Eucerin Toque Seco. Bueno, ahora sí, ¿qué procedimientos estéticos puedes considerar en este rango de edad? No lo sé, tú dime. Bueno, uno es la toxina botulínica. Debes entender que para usar Botox o toxina botulínica pues no hay una edad, ¿cierto? Pero ten presente esto, a ver si eres buen candidato para de pronto considerar a iniciar toxina botulínica. Si tú tienes una gesticulación muy fuerte, o sea, cuando gesticulas los músculos de la cara, lo haces de una manera muy fuerte. Estás presentando arrugas dinámicas que son con la expresión facial. Pero sobre todo si ya estás empezando a notar surcos finos o arrugas estáticas. ¿Qué son arrugas estáticas? Que cuando no gesticulas, estás quieto, pues ya se miran ciertas lineecitas finas. Si ese es tu caso, empieza a considerarlo desde ya. ¿Por qué desde ya? Pues porque la toxina botulínica
lo que hace es una relajación muscular, o sea que no gesticules tan fuerte. Al hacer esto, pues prevenimos que se fragmente tanto el colágeno o a tan temprana edad, y así prevenimos que de pronto te me arrugues tan rápido. Esa cosa ni sentimientos tiene. Otro procedimiento estético que le recomiendo en este rango de edad pues sería todo lo que lleva la armonización facial con rellenos dérmicos. Quiero que me entiendan esto bien, armonización facial. O sea, si tú quieres perfilar más tu rostro, proyectar un poco el mentón, definir tu contorno mandibular, pues obviamente perfilar tu naricita, perfilado de labios, aumenta un poco más de volumen. Todos estos procedimientos de armonización facial, la edad ideal es entre los 20, 30, a veces 35 años. ¿Por qué les digo esto? Pues por lo que les había comentado, que como tienen a este rango de edad todos los paquetes grasos, composición ósea, todo está en su lugar, no hay descolgamiento, pues todo lo que sea con relleno nos permite perfilar aún más el rostro. Entonces son rostros que para armonización son hermosos. Me encanta trabajar generalmente todo lo de armonización facial en pacientes jóvenes, pues porque los resultados son supremamente bonitos. Y generalmente también se usa mucho menor producto, pues porque no se necesita tanto para perfilar un rostro, pues que ya está casi perfilado. Entonces, si te quieres realizar todos los procedimientos de armonización facial, esta es la edad ideal. Otro procedimiento que debes considerar en tratarte desde ya, pues serían todo tipo de cicatrices. Si tienes cicatrices queloideas, hipertróficas, atróficas, posacné, bueno, todo tipo de cicatriz, esta es la edad precisa para tratártelo. ¿Por qué te digo esto? Por lo mismo que les comenté, como hay una buena producción todavía de colágeno, fibras de colágeno y elastina, pues el tratamiento, vas a responder más rápido, la recuperación a lo que realicemos con láser o tecnología, pues va a ser aún más rápida, o sea, podemos realizar sesiones de pronto un poco más, con intervalos de tiempo pues más rápidos, y el resultado va a ser mucho mejor que tratar una cicatriz que ya es muy madura, o sea, muy viejita, pues el resultado no es tan óptimo. Entonces, si tienes cicatrices, pues empieza a manejártelas desde ahora mismo. Y por último, pues les recomiendo que de pronto consideren realizarse sesiones de peelings, pero no cualquier tipo de peeling, ni peelings medios ni menos profundos, sino peelings superficiales, o sea, colocar ciertos tipos de ácidos en la piel, pero superficiales, como el ácido acelaico. También pues considerar limpiezas faciales, mascarillas. Dentro de los procedimientos de láser, a menos que tengas cicatrices o algo específico que tratar, pues puedes considerar sesiones de natural peel o carbon peel o Hollywood peel. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Bueno, todos los mismos términos, son aplicando una capa de carbón usando tecnología N de YAG, ¿sí? Q-Switch. ¿Para qué hacemos esto? Porque esto nos permite controlar sebo, cerrar poritos, unificar el tono, permitir una piel más luminosa y también genera bioestimulación de colágeno. Y no es un procedimiento que requiere pues incapacidad ni una recuperación incómoda para nada. Bueno, y estos fueron mis recomendados de los procedimientos estéticos que los puedes realizar en esas década de los 20. Y como siempre, no olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, por TikTok, y no olvides de suscríbete, activa esa campanita si sabes cuando subo nuevo contenido, dame un like y te espero en un próximo video. Chao.